Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Estamos haciendo el programa desde nuestras casas, pero también tenemos vías de comunicación a través de redes sociales como La Venganza Radio, y en el WhatsApp nuestro número es 11 6585 5580. Hablaremos hoy de la partisana Zina Pornova. Como tanto se ha dicho y se ha mostrado, la invasión alemana a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial fue despiadada. No había demasiada convención bélica que acatar, de hecho casi ninguna, porque la Convención de Ginebra en relación a los excesos en la guerra fue posterior, es de 1949 y es el resultado precisamente de los excesos de la guerra previa. Una cosa se cumplió casi plenamente del lado ruso. Los niños soviéticos no fueron movilizados en el Ejército Rojo. La edad de alistamiento era de 18 años, aunque algunos consiguieron alistarse a los 17. Pero sí sucedía que algunos adolescentes huían de sus casas para luchar en el frente. Y los huérfanos pasaban a formar parte del ejército. Muchas veces las unidades del Ejército Rojo, tras haber recibido a un niño que se había escapado de su casa o se había quedado sin padres, no lo enviaban al frente, sino que lo adoptaban a su cargo como un hijo del regimiento. La mayoría de los hijos del regimiento realizaban tareas domésticas en el frente. No siempre se les incluía en la lista del personal de una unidad militar, pero si lo hacían, se les daba una tarea, un uniforme, incluso un arma, y algunos de ellos participaron en las batallas. Esto que dijimos operaba en la estructura del Ejército Rojo, pero lo cierto es que había un movimiento partisano, es decir, irregular, que en determinado momento adquirió cierto rango legal. El 3 de julio de 1941, Stalin hizo un llamamiento por radio a la concentración de un gran movimiento guerrillero contra el avance del Frente Oriental. No se podía contener a los animales de otra manera que con la población. Y fue tremendo. Los primeros focos de resistencia de grupos partisanos se encontraron con represalias espantosas de los alemanes. En Bielorrusia, en un solo mes, una división alemana fusiló a casi 10.500 partisanos en venganza por la muerte de 2 soldados. Stalin ordenó un mejor entrenamiento para los grupos de guerrilleros voluntarios. Impuso una estructura centralizada en el movimiento y empezaron a recibir indicaciones de los oficiales del Ejército Rojo y también de funcionarios del Partido Comunista, del Comisariato del Pueblo, de NKVD. Digamos que se impuso una disciplina parecida a la militar. En zonas donde la presencia alemana era limitada y en territorios pantanosos o bosques que se prestaban para la actividad guerrillera, proliferaron los grupos partisanos. Se cuentan que durante el invierno de 1942 y 1943, hasta un 60% del territorio de Bielorrusia estaba controlado por los partisanos, cosa que ante el tremendo avance alemán era algo que tenía muy contento a Stalin. En la región de Oriol, unos 18.000 partisanos controlaban una zona con casi 500 pueblos, con pistas de aterrizaje para evacuar a los heridos y proporcionar abastecimiento. Los partisanos llevaban a cabo una guerra ferroviaria en coordinación con el Ejército Rojo. Los guerrilleros dañaron 105 locomotoras y volaron 44 puentes. Las medidas que se tomaron para contrarrestar el avance alemán incluían la tala de árboles y la limpieza de matorrales para que el enemigo no pudiera esconderse ni guarecerse a lo largo de larguísimas extensiones. Ahora bien, vamos un poco de lo general a lo particular. Una partisana muy famosa fue
Zina Portnova. Zina nació en Leningrado, o sea, en San Petersburgo hoy, el 20 de febrero de 1926. Su familia era bielorrusa. Su padre trabajaba en la fábrica Kirov, una de las más grandes del país. Hacían tractores, pero también tanques, balas. Bueno, todo a escala impresionante, ¿no? Sí. Para que se den una idea, desde 1917 trabajaban en esa fábrica que antes se llamaba Putilov, 36.000 obreros. Bueno, en 1941, cuando Zina era un estudiante, se fue a la casa de la abuela un día, en la región de Vitebsk, y justo cayeron los alemanes. Hubo un incidente con las tropas nazis, parece que golpearon a su abuela mientras le confiscaban una de las 2 vacas que les permitía tener Stalin, ¿no? Zina, que ya tenía razones para odiar a un invasor, pasó a odiarlos todavía más. En 1942, Zina Portnova tomó la decisión de incorporarse a uno de estos movimientos bielorrusos de resistencia, que era la organización local de Komsomol, la Unión Comunista de la Juventud. El grupo en el que se metió Zina se llamó Los Jóvenes Vengadores. Zina trabajó al principio distribuyendo panfletos en la Bielorrusia ocupada, buscando y ocultando armas para los soldados soviéticos e informando sobre los movimientos de las tropas alemanas. Después aprendió a usar las armas y los explosivos y participó en acciones de sabotaje contra un surtidor, una central eléctrica y una fábrica de ladrillos. Por esa osadía le dieron una misión más importante. En 1943 fue contratada como ayudante de cocina de la localidad de Obol, donde había un regimiento alemán. Y allí envenenó los alimentos destinados para la guarnición nazi. Muchos soldados quedaron fuera de carrera, destruidos. Zina fue considerada sospechosa de inmediato, claro. Se empiezan a envenenar los soldados, ¿de quién sospecha? De la cocinera. Pero ella dijo que era inocente y comió parte de la comida delante de los alemanes para mostrarles que no estaba envenenada. Como no tuvo ningún malestar, la liberaron. Sin embargo, al rato empezó a tener una descompostura atroz y una intoxicación que la postró. Dice la crónica que pudo recuperarse tras beber grandes cantidades de suero de leche. Sí. La verdad es que no había comido tanto como sus víctimas. Como no volvió al trabajo, los alemanes se dieron cuenta de que la tipa sí era sospechosa y la fueron a buscar. Zina se escondió. Para evitar a los alemanes, ingresó como exploradora en una unidad de partisanos que llevaba el nombre de Kliment Voroshilov. Voroshilov era uno de los principales amigos de Stalin o funcionarios de Stalin, pero no sé si se llamaba Kliment. Bueno, y se escabulló entre el montón. Ese mismo mes escribió una carta a sus padres en la que dijo: juntos venceremos a los nazis, le dijo a los padres. Tenemos aquí la carta, pero como el acuerdo de memoria. En diciembre de 1943, Portnova fue enviada de vuelta a Obol, allí donde laburaba de cocinera, para infiltrarse otra vez. Tenía que descubrir la razón de una serie de fracasos de los jóvenes vengadores. Y para mí que había un traidor ahí. Pero Zina fue rápidamente capturada. ¿Por qué? La reconocieron. Claro. Dijeron, esta es la que nos envenenó a todos en la cocina. Sí. Pero otra vez se pudo rajar, pero apenas por un ratito. Los informes de su fuga difieren. Uno de ellos dice que durante un interrogatorio de la Gestapo en el pueblo de Goriani, tomó la pistola que el investigador había dejado sobre la mesa y lo mató. Cuando 2 soldados alemanes entraron, disparó de nuevo contra ellos. A continuación, intentó escapar y corrió hacia el bosque, donde fue capturada cerca de la ribera de un río. Portnova
la pasó muy mal. Pueden imaginarse que fue muy maltratada para que delatara a los jóvenes vengadores, pero no lo hizo. Fue conducida a un bosque y ejecutada el 15 de enero de 1944 y tenía 17 años. El 1 de julio de 1958, Pornova fue declarada a título póstumo heroína de la Unión Soviética por el Soviet Supremo. También recibió la Orden de Lenin y en 1969 el pueblo de Zulia la homenajeó con una placa conmemorativa. Muchos grupos de jóvenes comunistas fueron nombrados Zina Pornova en su honor. También llevan su nombre una escuela en San Petersburgo y hay 2 monumentos dedicados a ella. Un busto en Minsk y un obelisco en Orl. Esta es la historia de Zina Pornova, una joven heroína, una de las tantas que entregó su vida en aquel episodio quizá el más sangriento de toda la Segunda Guerra Mundial, y la invasión alemana a Rusia, creo que es donde más gente murió. Y creo que la Unión Soviética fue el país que más muertos tuvo en esa guerra. Bueno, ¿con qué canción podemos ilustrar esta historia tan triste de una muchacha, ¿no? Atrapada por los horrores de la guerra? Vamos a escuchar a Jorge Casal en el tango Gotas de Veneno, en consideración a las actividades como cocinera de Zina. Adelante.